Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros con cobertura nacional e internacional a través de las distintas plataformas para el extranjero. Gracias por acompañarnos en este tiempo con las principales noticias nacionales e internacionales analizadas y comentadas por el equipo de Mañana Boreal. Gracias y abrazos a todos en este martes 14 de abril del año 2026. Los buenos días formalmente a nuestro compañero, el camarada, poeta, correligionario. Y en llave. Y en llave, don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Nada más quedó con pinche en la escala de relación entre los seres humanos. Qué bueno que nos acompaña. Sí, señor, aquí estamos Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, Heriberto Díaz, como siempre, en los controles y en la tecnología. Y nosotros con una caterva de temas para tratar con cada uno de ustedes. Señores, la verdad es que el tiempo se ha encargado de recordarnos la vulnerabilidad que tenemos frente a la naturaleza. Así es. Ayer, mientras se ponía una nube negra sobre Santiago y sobre lo que conocemos como, cuando vemos el cielo de la parte sur, sabemos que eso va para Mao, Santiago Rodríguez y esa parte de la línea noroeste, y por la parte norte aquí vemos esas nubes que van para Puerto Plata, Sosúa, la cordillera. Y ayer había una que uno dice va a caer en Santiago porque estaba en el sitio que le cae a Santiago. Ya eso es por observación y uno dice, si la nube se pone ahí, esa agua cae aquí. Sí. Y la verdad que ayer esta zona de Santiago recibió un fuerte aguacero, no era un aguacero, sino un aguadiez, sí. pero de corta duración. En algunos sectores, perdón. Por suerte que fue de corta duración. Sí, porque la intensidad fue bastante alta. Pero en algunas zonas fue un poquito más extensa, en Santiago, pero en otras partes del país, señores, Puerto Plata siguió bajo lluvia intensa, daño sobre daño. En la capital, ayer vi imágenes que parecían más de un ciclón que de una vaguada, porque los vientos tenían una velocidad alta. Me sorprendió este tipo de fenómeno dentro de una vaguada, y estos vientos ocasionaron la caída de árboles, de postes eléctricos, incluyendo hasta la parte de la fachada de Malecón Center, según se de la UAS. Me cuentas que en la UAS también se cayó, se afectaron algunas estructuras. Y todavía, reiteramos, se habla de que para esta semana continuarán estas aguas con la llegada de una vaguada, otra vaguada, el próximo jueves. En algunas partes del país cayó granizada. Miren esto. Pero granizo... No, bloques de hielo, poeta. Parece que alguien tenía un picahielo ahí. Sí, no eran granicitos, eran bolas de hielo lo que estaban cayendo como granizo en algunas partes del país, en lugares inclusive que nunca se había visto este fenómeno, una granizada, para que ustedes vean cómo está el clima en la República Dominicana. El presidente de la República hizo un recorrido en el día de ayer a distintas zonas afectadas para contactar a los moradores, a la gente que ha sido más golpeada por este fenómeno, igual también para constatar que los recursos que se han entregado se estén invirtiendo
o se hayan invertido en las obras que hoy muestran una terminación todavía no acabada y que esto ha afectado también las correntías de las aguas. Muy fuerte el vendaval que nos está afectando. Como que nos ha... ¿Cuántas plagas fueron en Egipto, poeta? ¿Cuántas? 7. Bueno. Yo no sé cuántas van a pasar por aquí. Pero bueno, aquí estamos con el mejor de los ánimos Sí. para compartir con ustedes estas y otras informaciones. Miren, pero en el tema del cambio climático, porque estamos recibiendo hoy, óigame bien, no lo que ha hecho la República Dominicana. Es verdad que no hemos tratado el medio ambiente de la mejor manera, pero una pequeña isla no es la que determina la situación de cambio global. Son las grandes corporaciones de las grandes naciones que, con Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, siempre se han negado a afectar las emanaciones de este monóxido y dióxido de carbono que sale de la chimenea de sus grandes fábricas, de esos hornos grandes de donde se procesan metales y otra forma, porque ellos dicen que no van a afectar su economía. De ese tamaño, sí, que no. Pero los organismos internacionales sobre los cuales ellos tienen incidencia, presionan a las pequeñas naciones como nosotros, que nos arrodillan para que bailemos al ritmo de la música que ellos tocan. De todas maneras, en lo que a nosotros nos toca, la República Dominicana, por ejemplo, en la actual administración de gobierno, hay que ver también qué hicieron las pasadas administraciones que no son las del PRM. Se han producido en esta administración préstamos por 1.230 millones de dólares para enfrentar los efectos del cambio climático, todo lo cual no tiene nada de pecaminoso, sino por el contrario. Esos 1.230 millones están repartidos en 5 préstamos para enfrentar ese cambio climático. Y se dividen 3 para tal cosa, 2 para tal cosa, y así por el tipo. Los distintos préstamos tienen que ver con mitigación de desastres y todas esas cosas. Ciertamente, cada vez que hay un ciclón, tiene el gobierno que ir a reparar, a apartar personas y cosas. Pero lo que no entiendo muy bien es la parte que tiene que ver con asuntos de cambio climático, porque nosotros estamos en el trópico, en la línea de los huracanes, siendo una pequeña isla. Realmente, Atahualpa, yo no estoy muy convencido, quizás tú me ayudes y veas lo que yo no estoy viendo. ¿Qué es realmente lo que nosotros invertimos para no solamente mitigar después que pasa? ¿Cuáles son los elementos preventivos para los efectos? Primero, las autoridades, cuando digo las autoridades no me refiero al gobierno central solamente, los ayuntamientos. Todo el mundo ven cómo la gente construye sus casas en lugares inadecuados, a orillas de río, cañados, en lugares bajos, sin salida, donde si llueve eso se vuelve un lago. Ustedes han visto mover, salvo el caso de la Mesopotamia, ¿verdad? Por las inundaciones, salvo ese caso. Que se hizo un traslado total. Atahualpa es un hombre de datos, tiene que darme una mano porque quizás la memoria mía falla. Pero yo no he visto muchas acciones que podamos decir, esto se hace para preservar la vida de esta gente. La cañada de Guajimía en la capital, el hoyo de Bartola. Aquí en Santiago hay unas 5 o 6 cañadas. Hay una de ellas que está siendo intervenida por el gobierno con una obra que no tiene discusión. Lleva quizá menos de su primer kilómetro, pero lo que ahí se ha hecho es transformar una sentina, un abigarramiento humano
de consumo de droga, de pobreza, de tirar toda la basura a los riachuelos, a las cosas que son las causas muchas veces principales de las inundaciones. Así es. ¿Verdad? Y eso fue creciendo, creciendo sin que nadie interviniera. Yo no sé si este gobierno continúa en un próximo periodo, pero al presidente Abinader se le va a acabar el periodo sin que, por lo que vemos, se termine esa, porque esa tiene varios kilómetros. Y está ahora, lo que se ha hecho es una tacita de oro, que uno espera que no sea un ejercicio de artilugio para que se vea lo bonito, porque ya va desde el río Yaque del Norte y su paso por la avenida de Circunvalación Sur, por la 27 de febrero, por la de Guravito, la Enriquillo, y va remontándose y ya está casi en su intersección con Estrella Sadalá. Un excelente, fíjense ahí, los que le están viendo eso ahora no se imaginan que eso era una cuneta de todo y a donde habían casas en un borde, y ahí hay hasta un campo de fútbol y hay canchas y lugares, es un ejercicio de arquitectura paisajista precioso y una salvaguarda de eso que, bien, ahora bien, faltaría mucho dinero. El gobierno puede decir, pero ven acá, Randy Ortiz, la dejadez de todos los gobiernos, que es verdad, de por vida, no piense que uno... Yo la voy a resolver. Eso es así, pero el punto no es ese, no echarle la culpa a un solo gobierno. Es que, por ejemplo, los muros de gaviones, que son un resultado, eso viene de militar, de las guerras. Bien, pero tiene un uso civil para evitar inundaciones, ¿verdad? En lugares de cosas. De cuando en cuando ve usted que ponen muros de gaviones en un sitio, cuando eso debiera ser una constante. Otro, no dejar que asentamientos humanos en áreas débiles. Otra, la República Dominicana, hasta donde yo sé, y si no es así, lo tienen bien guardado, nunca ha tenido un almacén de esas casas que se arman rápidamente. Que usted la tiene ahí para cuando viene un ciclón que mueve, como pasa ahora, casa, y evitar que la gente la lleven a unos refugios que son temporales y a veces se toman años ahí, de manera que muchas de esa gente puedan ser movidas a casas de esas que casi se arman y poner a los mismos beneficiarios a trabajar en la construcción, porque no debe ser gratis, pero se le debe dar seguridad. Y me paro ahí. Aparte de que en las escuelas, como pasa en otros países, Japón, que cada niño sabe qué tiene que hacer si tiembla la tierra, porque allá tiembla la tierra a diario, pero hay veces que el temblor es peligroso. Nosotros estamos en la ruta de los huracanes. ¿Qué saben nuestros estudiantes de lo que hay que hacer? En medio de esto. Lo único que hay respecto a los estudiantes, que como hay una vaguada, se suspenden las clases. Pero debe haber una información mayor. Y no solamente estoy llamando la atención de este gobierno, de todos los gobiernos, para que eso sea estructural, para que sepamos qué hacer, a dónde ir, ser vigilante. Aquí hay zona, Atahualpa, donde alguien en un vecindario, que en todas esas casitas, es el que le conecta la luz a la gente. Tú conoces esa figura, ¿verdad? Yo vivía en una zona que cerca de nosotros había unas estructuras de casas así. Y alguien se enteró que en mi casa había alicate. Y yo veía que me cogían el alicate, una pinza, Atahualpa, con más frecuencia. Digo yo, pero este tipo no es mecánico ni nada. No, hombre, era que él se subía a unos palos a hacerle conexiones ilegales. Estaba siendo yo cómplice por omisión. Pero esos enredos se hacen ante la vista de todo el mundo. Mira. Y después un problema. Entonces yo quiero que todo este dinero, en esta etapa, 1.230 millones de dólares, más lo que se supone que invirtieron otras administraciones, tenga una visión que no sea salir corriendo, porque ahora hay que gastar dinero del presupuesto y de eso que está ahí.
Me gustaría ver algo como más tangible. Tan simple, institucionalizado. Y tangible. Que ya se sabe que ahí usted no puede construir porque usted está en peligro. Pero ahí viene la campaña electoral y a la gente hay que dejar hacer lo que sea porque después de todo son un voto y yo no voy a perder ese voto. Bueno, miren, el principal problema, uno de los principales problemas son las cañadas y esos hacinamientos que se generan en las principales ciudades, sobre todo en el caso del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. El caso de los Alcarrizos es un caso patético todavía, donde hay varios arroyos y cañadas que no han podido ser intervenidas en su totalidad. Y esos recursos podrían utilizarse justamente en ese orden de mitigación sobre los efectos del famoso cambio climático que tantas veces se cuestiona. Hay un grupo de científicos que dice que el tema del cambio climático es un mito, pero de que están cambiando las cosas, están cambiando. Miren, debimos empezar el programa compartiendo la solidaridad con los familiares de mi querido amigo de muchos años, Carlos Batista Matos. Una amistad que comenzó entre 1979, 80, 81, cuando Carlos trabajaba en el periódico Última Hora, desaparecido, y escribía la columna Escenario. Y también llegó a dirigir la sección de La Tarde Alegre, que era como la revista de arte del periódico Última Hora. Y luego incursionó en la televisión y creó, digo yo, el famoso personaje, el más caro y el más elegante, el más buen mozo. Que era un alto sentido del humor. Lo más bello, lo más que bello. nadie había visto nada más bello. Y fíjense que fuera de las muestras de dolor, o sea, de sentimiento, de congoja, lo que es la penetración de un personaje que se convirtió en un estilo único. Sí. Y que comenzó probablemente con un personaje interpretado aquí, porque cualquiera piensa que Jaime Tomás es así, pero quien empezó con esa línea del mejor y esa cosa fue Jaime, pero Carlos logró hacer una especie de metamorfosis y de convertirse en el prototipo, y me acordaba mucho y se lo dije una vez, tú te me estás pareciendo a José Haas. La nueva generación no conoció a José Haas, que fue el primer dominicano que llegó a Hollywood y compartió con grandes estrellas y se convirtió en una especie de cronista de Hollywood. Sí, era cronista de arte. Sí, de películas, crítico de cine. Y llegó ya en sus últimos años a la República Dominicana con una cantidad de archivos donde aparecía con Sasha Gabor, aparecía con las principales historias, personajes de historias del cine de esa época. Y la gente decía, pero este dominicano con un sombrero y una cosa... No, y con la forma de hablar. Y la forma de hablar, y creó como una especie de personaje. Y decía que fuera de la congoja que produce la desaparición física de Carlos, he visto algo que es interesante, y es que los dominicanos, o sea, la gente que se ha referido, va a extrañar a ese personaje. Claro. Carlos va a deja un vacío en la televisión dominicana. Tenía desde los años 90, si mal no recuerdo, 98 o por ahí, o 96, en la planta televisora de Color Visión, haciendo un programa con los famosos, como se decía. Y, señores, Randy, que es productor de televisión desde hace muchos años, sabe lo difícil que es mantener el interés de una audiencia durante 40, 45 minutos, prácticamente usted solo. Usted solo. Pero él logró algo que no todos lo han logrado. Yo creo que aquí no hay 2 o 3 que lo hayan logrado. Y es una interacción con su equipo técnico, los camarógrafos, tramoyas y todas las cosas, que
Miren, esa simbiosis, ¿verdad? Como que es difícil de lograr. Fíjense que a veces uno interactúa con el máster o interactúa con alguien que esté aquí, pero hacer eso un estilo de televisión no es tan fácil. Yo la verdad siento la partida de Carlos. El que lo conoció sabe que era un ser humano extraordinario, y no porque se haya muerto. La mayoría de los que se mueren son buenos, y yo no sé ese cambio de mentalidad. Bueno, si era malo, era malo, por mucho que usted quiera. Es una forma íntima de perdón a gente que no fue buena, pero este no es el caso. Así es que mi solidaridad con la familia de Carlos, sobre todo con Belkis Marí, la hija de Belkis Martínez, a quien me une una amistad extraordinaria desde esos años, y que fue esposa de Carlos Batista Matos, y tuvieron una hija, Belkis Marí Batista. Y desde aquí nuestra solidaridad, y a sus demás hijos también nuestro abrazo. Paz al alma de Carlos Batista Matos. A veces uno piensa a veces al canal, ¿cómo llenar ese espacio? Es difícil. ¿Cómo llenar ese espacio? Bueno, se busca una producción, pero es difícil porque la gente va a extrañar ese personaje a las 2, a las 3 de la tarde. Yo no sé por qué yo pensaba que él era más joven. Pero tenía 75 años. Quizá por la jovialidad de su personaje y de su forma de ser, pero yo pensé que tenía menos edad. Yo también pensé, porque él nunca fue muy dado a hablar de años. De la edad. Yo pensé. No, pero él tenía una vitalidad que no se corresponde con una gente de 75 años. Bueno, miren, señores. Ayer, a raíz de un comentario que estábamos haciendo, tocamos tangencialmente, bueno, a raíz del comentario de los cruceros y la intención de fiscalizar este renglón del turismo en la República Dominicana. Y decíamos que aquí se había implementado una especie de patrón para cobrar impuestos que luce totalmente desproporcionado, y tocábamos tangencialmente el caso de la ley de residuos sólidos. Y coincidencia. Hoy aparece la información de que se ha suspendido el cobro de residuos sólidos para modificar la ley de residuos sólidos. No sé cuándo es que nosotros vamos a tener la suficiente capacidad para elaborar leyes que no por antigüedad tengan que ser modificadas, sino que tienen que ser modificadas sin entrar en vigencia. Exacto. Ante el ojo del público que dice, pero eso no puede ser. Pero nada más porque la lógica, y porque inclusive gente que no tiene la misión, ni probablemente la preparación y la capacidad para criticar una ley, dice, pero es que esto es ilógico. Y hablábamos de lo que eran victorias pírricas, que si buscábamos 500 millones, 600 millones con el caso de los casinos en los cruceros, probablemente esto tuviera un impacto más negativo que los 500 o 600 millones de pesos que iríamos a recibir al año. Bueno, pues se va a revisar probablemente esa parte, pero ya esto se suspende la aplicación de la ley, porque ahora, con la declaración de impuestos del año 2025, había que pagar también, junto con el pago final de los impuestos, el impuesto a residuos sólidos. Para que ustedes tengan una idea por qué criticábamos eso. Según esa ley 9825 de residuos sólidos, las empresas que generen ganancias de 1 millón de pesos pagan 3,000 pesos, ¿verdad? Entre 1 millón y 1 millón 1 peso. Hay una diferencia grandísima. Ya eso le lleva a usted a pagar entre 1 millón 1 peso y 10 millones, usted pagaría 6,000 pesos. Las que generen entre 1 millón 1 peso
y 25, perdón, 10 millones un peso y 25 millones ya suben a 20.000. O sea que si usted produce Por un peso por un peso de diferencia. de diferencia, o 1.000.000 2 pesos, 10 millones 25 pesos, 10 millones 50 pesos, ya usted paga, en vez de 6, ya usted va a pagar 20. Pero aquí es que está la idiotez más grande de todo. Las que tengan ingresos entre 25 millones y los 100 millones de pesos pagarán un monto que llegaría a 675.000 pesos por la ley de servicio de residuos sólidos. O sea, fíjense, el renglón anterior llegaba hasta 20.000 pesos. Y de 20.000 pesos, por la diferencia de 25 millones, un peso, 25 millones, 25 pesos, por esos 50, por ese peso, por esos 25, por esos 50 pesos, usted pagaría entonces 675.000. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Atahualpa, yo tengo una pregunta. Las diferentes escalas responden solo a el valor de la empresa, ¿verdad? No de los residuos sólidos que generen. No tiene nada que ver. ¿Por qué yo hago la pregunta? Porque puede haber una empresa que esté en uno de los niveles más altos desde el punto de vista económico. Sí, que Que genere... sea una empresa totalmente digitalizada, donde no se genera ningún residuo sólido, que no sea la pequeña cesta que hay, porque como todo está digitalizado, porque ese es el mundo de hoy para muchas empresas, ¿cómo usted por el monto le va a cobrar por un residuo sólido que no genera? Ahora, hay empresas, por ejemplo, empresas de construcción, empresas que se dedican a llevar componentes para la construcción. La ley dice que tienen que tener una lona. Y la mayoría de los camiones lo que tienen es un retazo de lo que alguna vez fue una zona. Y van soltando residuos sólidos por donde quieran. ¿Qué genera una oficina en una plaza comercial? Nada. Un par de cestos de hojas que muchas veces pasan por trituradoras. Pero mira qué bueno que Heriberto puso ahí en pantalla la tabla de lo que establece esta famosa ley 9825, que después de que se han hecho las observaciones, el presidente del Senado y mi querido hermano, amigo Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes, anunciaron que se va a posponer la entrada en vigencia de esto para hacer en estudio. Miren la diferencia entre, por ejemplo, una empresa que genera 25 millones a 50, paga 155.000 pesos, pero el renglón anterior, que llega hasta los 25 millones, lo que pagan son 20.000 pesos. O sea, usted está teniendo un aumento de 35.000 pesos por... Perdón, 115, que no estoy viendo. No, 155. Si usted tiene 20 en el renglón anterior y tiene 155, la diferencia es de 135. Aprende a sumar, mi hijo. 155.000 menos 20 son 135.000. Sí, de diferencia. Esa es la diferencia. Señores, ustedes me están oyendo, pero es que Heriberto está diciendo que la diferencia son 15. Sí. No, son 135. Entonces de 20 tú subes a 135 por un peso. Tengo por otra 2 pregunta. pesos.
Tengo otra O sea, pregunta. eso Atahualpa. no puede ser, poeta. Y lo que se paga en los ayuntamientos por la recogida No, eso es de la aparte. basura. Espérate, por la recogida de la basura no es residuo sólido. Sí, eso es aparte. ¿A dónde entonces hay dos residuos sólidos? Porque esto es un Un impuesto. impuesto nacional Sí. y aquel es un impuesto municipal. Pues tú estás pagando doble porque tú estás, o sea, ¿Y por qué la doble tributación? una doble tributación, ¿Pero por porque qué? ese es el país nuestro. ¿Pero por qué? Pues tú vives, salvo el Distrito Nacional, todo el resto del país es tiene municipio. Y cada municipio tiene su ayuntamiento. Y Y cada cada ayuntamiento cobra su residuo sólido. Exacto. ¿Quién que diseñó eso le echó la mano a una masa para morder por un servicio que no da? Porque tú estás cobrando un impuesto por la generación de algo que ya se paga en la comunidad respectiva, en el ayuntamiento del lugar. ¿Tú Óyeme, lo puedes explicar eso lógicamente? Son de las iniciativas que uno dice, bueno, ¿en qué cabeza fue, qué creativo fue que se le ocurrió esto? Que Alguien que quiere cuarto a Atahualpa, Entonces el problema está en que usted dirá, hay empresas que generan mucho más de 100 millones de pesos brutos. Bien, esa empresa si genera si produce ese capital, que no necesariamente es ganancia, o sea, porque aquí habla de bruto, de ingresos brutos de más de 100 millones de pesos. Esa empresa probablemente tenga un capital de trabajo que una empresa pequeña o mediana, que es la que está antes de la grande, no genera ni siquiera 50. Entonces tú estás incluyendo a esa que genera 50 con aquella que genera 100, porque se pasó con un peso de los 50 millones. O sea, hay cosas que son las distorsiones. Lo peor de todo es que cuando llegan administraciones, escúchame Randy, cuando llegan administraciones nuevas, en la oposición todo el mundo critica lo que hay, pero cuando llegan al gobierno, se acomodan, dicen, no, pero que aquí yo no puedo quitarle esto al ciudadano porque sería una carga para el gobierno. No es una carga para el gobierno, es una descarga para el ciudadano. Y usted va a generar que se produzcan más empresas. Por eso es que aquí, señores, es difícil tener una pequeña, una mediana o una microempresa. ¿Qué hace la gente? Que se va a la informalidad. Claro. Es más negocio ser informal, aunque usted deje de venderle si usted no tiene esa producción para venderle al gobierno, a usted no le debe interesar formalizarse. No le va a interesar, porque es que desde que usted se formaliza, es ahí que le dan, ahí, hasta que lo quiebran. Entonces, así no podemos continuar. Y eso, con esto se insistió por la resistencia y los comentarios que se han hecho, es que lo están echando para atrás. Oh, pero claro. Porque si no lo hubiesen... No, pero Atahualpa, pero es que yo todavía no termino de entender. Si tú pagas la recogida y la deposición de los residuos sólidos, llamado basura, el genérico basura, a un ayuntamiento, ¿de dónde surge grabarte nacionalmente por la misma razón? Pues ahora, si tú me dices que los ayuntamientos no cobran nada y alguien tiene que cobrar, ya eso es otra cosa. Y de lo que van a recaudar las autoridades nacionales, le van a dar un porcentaje al ayuntamiento. ¿Qué? Lo que la capital agarra y muerde, no suelta, compadre. Por eso lo que vivimos mira, el que vive en Santiago vive en un paraíso, porque aquí hay todo lo que tú necesitas para vivir y no tiene la desgracia del tránsito de la capital. Ni tener que ser tan parejero para ser capital. No tengo nada con la mayoría de mi familia vive en la capital. Pero yo estoy hablando políticamente, en la estructura. ¿Por qué es que la capital, como decía, ¿quién era? Que decía una vez, el empresario que tiene a Codevi, ¿verdad? Fernando Aníbal Capellán. Fernando Aníbal Capellán. Decía en una entrevista hace varios años, le preguntaban sobre Santiago y él hablaba de lo que Santiago aportaba al Producto Interno Bruto. Él decía que Santiago trabaja y la capital lo consume, que esa era la relación. Pero no es solo Santiago, son las demás provincias o municipios. Pero bueno,
Ojalá un día lleguemos a la racionalidad de la administración pública, porque la verdad de la verdad es que no entendemos muchas cosas. Yo creo que tenemos que irnos al contacto con los que auspician este programa. Sí, señor. Y volver inmediatamente con otros temas de sumo interés. Manténganse con nosotros. Así será. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad.
La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bueno. Miren, señores, hoy el periódico El Caribe cumple años. Creo que son 95 años que cumple El Caribe. Pues debo confirmar ese dato, no lo recuerdo. Pero a propósito del Caribe, un día como hoy, que es el aniversario del Caribe, en el año 1969, el 14 de abril, esta fue la portada de... ¿Perdón? Sí, la edición del 15, pero lo que reseña es la noticia del día 14, porque salió al otro día. El 14 de abril, un día como hoy, del año 1969, el presidente Joaquín Balaguer anunció la contratación definitiva para la construcción de la presa de Tavera. En ese entonces se anunció que la presa de Tavera iba a costar $27.495.200 con la empresa Morrison & Knudsen, que fue la que construyó la presa de Tavera. Fíjense, $27.495.000 fue el costo de la presa de Taveras. El acuerdo implicaba $2.635.200 más que el presupuesto de ese año de la República Dominicana. El costo de la obra iba a costar más $2.635.200 más que el presupuesto general de la nación. Pero, ¿por qué se construyó y se recibió el visto bueno por la gente del Banco Interamericano de Desarrollo y la AID, la Agencia Internacional de Desarrollo? Porque se iba a hacer con recursos propios del Estado Dominicano. O sea, el presupuesto total de la obra sobrepasaba el presupuesto general de la nación en ese momento. Y la visión de Joaquín Balaguer en esa época entendió que era importante hacer esa obra, embarcarse en ese proyecto para irrigar las tierras del Cibao, para controlar las avenidas del Yaque del Norte y para generar energía y agua potable para la zona de Santiago de los Caballeros. Y uno se pregunta, a partir de esas iniciativas, de esa iniciativa que fue de las primeras, fíjense que estamos hablando del primer periodo de Joaquín, en el segundo periodo de Joaquín Balaguer, no, primer periodo, 1969. Balaguer llegó en 1966 al primer periodo. A los 3 años de estar en el primer periodo, se embarcó en este proyecto con recursos propios del Estado Dominicano. De ahí para allá, todo el agua que ha bajado en el cauce del río Yaque del Norte es mucha. Y hemos visto cómo los resultados de Tavera han sido súper beneficiosos para la República Dominicana. Y nosotros hoy tenemos un presupuesto 20 veces mayor que lo que tenía Joaquín Balaguer y un crecimiento mucho mayor que lo que manejó Joaquín Balaguer. Y sin embargo, hoy tenemos una deuda
mucho más superior, o sea, casi ahogándonos, y no hemos hecho las inversiones que se tenían que hacer y se tienen que hacer para resolver el problema del agua en la República Dominicana. Ayer hablábamos, Randy y yo, fuera de cámara, de los daños que generan las crecidas de los ríos, o los arroyos, la cañada y sobre todo las grandes avenidas que se generan con estas lluvias que hemos estado recibiendo como bendición, porque decía Joaquín Balaguer también que la lluvia paga sus daños. Pero si hoy la República Dominicana tuviera represada por lo menos el 65-70% de las aguas que se generan en territorio nacional, otro gallo cantaría para nuestro país. Nosotros tenemos apenas, quizás podemos alcanzar el 15% de toda el agua que se genera en República Dominicana represada. El otro 85% se pierde en el mar. O sea que tenemos mucho potencial todavía. Si quisiéramos, pero hay un negocio eléctrico ahí que no es en base a presa, que es el que, como un aporte a la información pública, decirle que la presa de Tavera, ese consorcio de Tavera y Valdés y otra cosa, fue una idea del programa de gobierno de Juan Bosch, que llegó a firmar un contrato con la compañía industrial constructora, conocida como Oversea, europea, por 150 milloncitos de pesos para 2 presas y otras obras más. Oye bien, Juan Bosch tenía lamentablemente un opositor que una vez fueron amigos y tuvieron compañeros, pero hubo una diferencia que llegó mucho a lo personal y Juan Isidro Jiménez Grullón no dejaba quieto a Juan Bosch. Bueno, fue el primer civil que apoyó el golpe de Estado. Es una confusión, un intelectual, un hombre de muchas ideas. Y la campaña contra el gobierno de Juan Bosch, de Juan Isidro Jiménez Grullón, era acusar a Juan Bosch de que ese contrato, que era, oye, para varias presas, 150 millones para varias presas, más los sistemas de regadío, de cosas, porque una presa es eso, pero para lo que sirve canales de regadío, redes de distribución eléctrica, porque Juan Bosch decía, no podemos desarrollar el país si no hay un desarrollo industrial, ¿verdad? Y el desarrollo industrial requería energía. Antes de Juan Bosch lo que habían eran plantas en los distintos pueblos. ¿Tú te acuerdas de Llegó Mejía en San Francisco de Macorís, en el comercial de Barcelona? Bien. Y uno de los ataques a Juan Bosch fue ese contrato. De la Oversea. De la Oversea. Todavía por muchos años se habló de la Oversea aquí en la República Dominicana. Exacto. Por suerte el tema quedó en agenda y cuando llegó Balaguer, entonces se hizo. ¿Cuántas veces se habrá pagado Tavera y Valdés, ellas mismas con lo que han generado? ¿Cuántas veces se ha pagado? Pero no solo eso, déjeme hacer una aclaración, porque como hablé de millones de dólares, en el año 1969, que fue que se firmó este contrato, el peso y el dólar estaban a la par. Por eso es que el titular dice peso, porque dice RD. Eran 27.5 millones de pesos. No, 27 millones de dólares, pero que era el mismo valor en peso, y por eso se habla de que más de 2,5 millones de pesos sobrepasaban el presupuesto. Lo que quiere decir que el titular del Caribe lo ponía en pesos. Ah, bueno, sí, pero el contrato... Porque era lo mismo, era el equivalente. Mira, RD. Sí, pero el contrato... RD. El contrato se firmó en dólares porque eran compañías internacionales. Claro. Pero entonces lo que le costaba al país era 27 puntos. Era lo mismo. Era lo mismo porque el precio del dólar estaba el valor del dólar estaba a la par con el peso dominicano. Cuando Balaguer salió y dominicano. subió don Antonio Guzmán, creo que la diferencia, el dólar era como 2 pesos. No, más menos, caro. Menos. O 1 peso. Estaban casi, todavía en el 79. Y ahora está al 60 y piquito. La devaluación empezó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, más que todo que empezó a sentirse, porque en el gobierno para el año 1900, Balaguer ganó en el 96, en el 86 regresó Balaguer al poder, y en octubre del año
85 el dólar estaba a 3 por 1 en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Lo recuerdo perfectamente porque en esa época hice un contrato por $12,500 y tuve que comprar 35,500 pesos. O sea, buscar 35,500 pesos para comprar 12,500 Ahí entró una dólares. frase llamada el mercado paralelo. Si vas a comprar algo, tienes que ir al mercado paralelo. No, y no solo eso, para la nueva generación, búsquense el caso, cuando empezó esa devaluación de la moneda nacional, el peso frente al dólar, surgió el famoso mercado negro o mercado paralelo de divisas y que generó un crimen que se considera y se consideró en su momento, se considera todavía actual un crimen de Estado, que fue la muerte del casacambista Héctor Méndez, porque era el que manejaba ese mercado paralelo, era el pulpo del mercado paralelo de divisas y se entendió que toda esa manipulación que venía de la oficina de Héctor Méndez. Y luego de la muerte de Héctor Méndez, que nunca se aclaró, aparecieron los hermanos de la Cruz Galvez. Recuerdo ese caso. Que fueron también asesinados. Exacto. Y todo eso, lo que uno dice, señores, cuando hablábamos de que el último presupuesto que ejecutó Joaquín Balaguer fue de aproximadamente 28,000 millones de pesos, y hoy estamos hablando de más de 1 billón de pesos en el presupuesto nacional, y lo que hemos hecho es endeudar el país y no hemos resuelto los principales problemas nacionales. Así es. Esa es la situación. Pero vamos al caso Paliza. Dele para allá. Ahí está. ¿Cómo se sabe? El gobierno invitó a la oposición a un encuentro para, ¿verdad?, tratar el tema de la situación que enfrenta el país o en el que ya estamos como consecuencia de la idea de Trump, al que hemos apoyado como país, de mover el mundo por sus apetencias personales y su ego y medidas ilegales, pero eso es un tema de Estados Unidos. Lo único malo es que no afecta a todos. Pero bueno, como no afecta al gobierno, como pasó con la crisis de Haití, invitó a la oposición. El primero en conversar fue Danilo Medina. Se reunió con Paliza, con el ministro de Economía y con el ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? Cuando se terminó esa reunión, a la primera oportunidad que los periodistas encontraron a Danilo, le hicieron preguntas de cómo le fue, y Danilo dice, el gobierno no tiene ningún plan para enfrentar la situación económica. Y a eso, entonces Paliza y el presidente del Senado le han estado respondiendo a Danilo, lo que quiere decir que al igual que en Irán, el diálogo se rompió. Porque si uno que fue al diálogo dice que el gobierno no tiene plan y dice Paliza que sí, y han defendido su gobierno. No solo eso, dice que cuando Danilo habló de que ojalá que el gobierno no quisiera campear este temporal con una reforma fiscal, yo pienso que si usted anda buscando un diálogo, entrar en una discusión no es la mejor manera de hacerlo. Aunque fue en un tono muy conciliador, como ustedes lo van a ver, porque tenemos el material ahí, la respuesta de Paliza, decir que fue el presidente Medina que habló la posibilidad de una reforma fiscal y que el ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, le respondió a Danilo que en un momento de crisis no era aconsejable una reforma fiscal. Pero vamos a ver lo que dijo Paliza para que ustedes tengan una idea más acabada. De consulta, de madurez que solamente en nuestro país, con muy pocas excepciones en Latinoamérica, se pueden dar. Es un esfuerzo que no busca confrontación, sino todo lo contrario, busca construir unidad. Nosotros, el gobierno, tiene muy claramente delimitado los planes, las acciones y los ejes fundamentales sobre el cual atacar, atender esta crisis, como hemos hecho antes, con muchos resultados positivos, como el caso del COVID o la crisis de Ucrania, fenómenos naturales de diversas naturalezas.
Y en estas reuniones hemos venido explicando nuestras capacidades, nuestras ideas, y hemos venido socializándolas, porque en este momento se requiere de rigor, se requiere de decisiones y de planes bien estructurados y de unidad de todos. Se requieren de planes de nación. Y en este caso, en el caso del presidente Medina, no fue una excepción. Ahora, el país necesita de sus líderes, espera de sus líderes unidad. La política no puede dividirnos siempre. La política no debe ser el elemento que nos divida cuando necesitamos de unidad. La gente quiere saber cómo, frente a esta crisis, sus líderes, sus direcciones políticas le van a ayudar o contribuir a que la comida no le aumente de precio. Esa es su preocupación y en eso nosotros estamos, en construir unidad a favor de todos y de todos. Paliza, ¿usted entiende que la oposición ha tratado de politizar este llamado a diálogo y la crisis, el manejo de la crisis que ha dado el gobierno? Nosotros no queremos hacer de esto buscar confrontación, sino unidad. Ahora, inclusive, atendiendo tu pregunta, en la discusión, y no quiero ser yo bajo ninguna circunstancia descortés, ni quiero generar de esto una discusión, porque no es nuestro ánimo. Quien propuso, surgió o expresó el tema de reforma fiscal fue el propio presidente Medina, a lo que nosotros, el ministro de Hacienda le respondió que en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, no es apropiado hablar de reforma fiscal. Pero bueno, amigos, señores, este es un momento que requiere de unidad. Nosotros agradecemos a todos aquellos que nos han escuchado. Le agradecemos al Partido de la Liberación Dominicana por la cortesía de recibirnos. Y le agradecemos a todos aquellos que nos están dando o asistiendo con propuestas y con ideas que nos hagan a nosotros poder atender esta crisis de una forma más efectiva y de una manera de unidad. Estemos pautados para el miércoles de la mañana, creo que a las 11 de la mañana, si la memoria no me traiciona, visitar al presidente Leonel Fernández, y visitaremos a todo aquel que sea propio visitar. Y estamos solicitándole a la conferencia del episcopado también que nos reciba. Estamos hablando con sectores sociales. Esto es una dinámica. Hoy el barril de petróleo creo que volvió a subir. Nosotros necesitamos de unidad. Y la familia dominicana necesita de unidad. La política no puede dividirnos siempre. La política no... Bien. Esas fueron las declaraciones de respuesta de Paliza, que aunque un tono muy conservador, dice que no, el estado de la intención no es de confrontación, pero no deja de decir, bueno, es que no fuimos nosotros los que sacamos el tema de la reforma fiscal. Desde que se hizo el anuncio y la respuesta de Danilo, primero la diplomática, después del encuentro que pasamos en el día de ayer, bien, es todo muy bien, gracias por venir a visitarnos, pero viene la respuesta en Dajabón de que el gobierno no tiene un plan y que no me llevaron nada. Y nosotros decíamos anoche en el programa en Q que si esta había sido la situación con Danilo, sería poner en bandeja de plata de la oposición un elemento que no le es favorable al gobierno en los actuales momentos, ir en la misma tesitura a reunirse con Leonel Fernández. Se supone que el Estado, el gobierno, debe tener un programa, debe tener un plan, para que ese plan no es que se adhiera a la oposición a eso, sino que o lo enriquezca, lo corrija, haga sugerencia, haga sus aportes. Esa debe ser la idea, ¿verdad? Pero partiendo de un punto. Pero si usted va a visitar a Leonel Fernández en esa misma tesitura, yo creo que no le va a hacer ningún favor al gobierno del presidente Luis Abinader. Ayer mismo Sorana Cuello decía, es que están viniendo a buscar auxilio aquí porque nosotros somos los que sabemos gobernar, ellos no saben gobernar. Sí, o sea, cada quien le está sacando punta. Le está sacando punta. Y lo mismo que el presidente Fernández, que mañana se va a reunir supuestamente con ellos a las 11 de la mañana. Pero a eso se suma que el vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Mario Pujols, está diciendo, sí, estamos teniendo comunicación, pero hasta ahora no se ha presentado ningún plan concreto de medidas. Entonces, ¿sobre qué base se está generando este diálogo? Solo es visita de cortesía para decir, vamos a preparar un plan.
¿O vamos a hacerlo entre todos? Depende. Porque es difícil como quiera. Porque si tú como gobierno elabora un plan e invita a la gente a la oposición, ¿qué te dice la oposición? Bueno, pero si tú tienes tu plan, ¿para qué me llamas? A lo mejor el gobierno ha pensado, supongo, que no ha llevado nada en la mano terminado para que analizar las cosas en conversación y decir, bueno, pues en base a lo que hemos hablado, nosotros vamos a presentar algo para que en un segundo encuentro ver si nos hemos aproximado a lo que hemos hablado aquí. Sería una cortesía más light. Ahora, ¿qué pasa? Si lo hicieron así. Si la intención fue esa. Fue esa, pero Danilo, ¿qué ve Danilo? El 28 de elecciones. Estamos en el 26. Y los que están en el gobierno llegaron porque llegaron a eliminar la corrupción que me atribuyen a mi gobierno. Se han pasado todo el tiempo que tienen en el gobierno diciendo los corruptos, Danilo, mi familia, me qué sé yo qué, que es verdad que han sido imputados. Entonces ahora que ustedes tienen la situación difícil, este es el momento mío, porque, ¿verdad? Ustedes se cebaron contra mí cuando querían llegar ahí al principio. Ahora me necesitan. Podría ser. Ahora, ¿piensa un líder así? No lo sé. Leonel tiene otro estilo. Leonel no es tan frontal. Cuando lo invitan a un diálogo, tiene otra amabilidad. Ahora, cuando tienen que hacer oposición, y de unos meses a esta parte, no es el Leonel que estaba tranquilo ahí. Yo creo que no hay una semana donde Leonel o alguien de su partido no critique duramente al gobierno. ¿Por qué? Porque están en la bajadita, ¿verdad?, de un periodo donde el activo humano, valga lo raro, más importante que tiene el PRM, es el presidente que no va. Y hasta ahora no se visualiza quién puede sustituirlo con gran éxito. Es verdad que el periodo de elegir no ha llegado, pero toda esa madeja es parte de lo que está envuelto en este momento. La oposición se unió al gobierno en el tema de Haití, en aquella reunión a donde hubo como un buen mensaje de unidad para el país, esa era la idea. Y se logró el efecto. Y se logró. Ahora, ¿qué pasa? Que la oposición ha estado señalándole al gobierno que ha gastado muchos recursos en detrimento de la inversión de capital. Y que ese gasto, pero no solamente la oposición, los empresarios, gente que opina por ahí, cuando ha venido una situación X que no veíamos venir, porque ¿quién se podía imaginar que Trump iba a crearle al mundo él solo? No es Estados Unidos, es él que lo está tomando. La situación actual, Atahualpa. Entonces ha venido una circunstancia en la que el gobierno, administrador de la cosa pública, se ve en una situación apretada, Atahualpa. Ya nosotros veníamos con problemas económicos, pues son una economía muy débil. Y arriba de eso nos viene algo sobre lo cual no tenemos una respuesta efectiva en el momento. Que no sea el gobierno tratar de reducir al mínimo los efectos de esta situación económica mundial. ¿Hasta qué punto? Hasta que las cosas sigan subiendo en el plano internacional y aquí nos lleguen esas alzas. Hasta ahí va a llegar. Ahora, que la respuesta del gobierno que va a necesitar recursos para eso sea vía una reforma fiscal o otro mecanismo, es evidente que plantearle a este país en el medio de esta situación una solución con reforma fiscal que significaría duplicar los efectos económicos en la economía de los bolsillos de cada gente. Una, la situación internacional. Dos, los efectos de una reforma fiscal. Porque aquí se tiene miedo de hacer una reforma fiscal positiva, progresiva, que es que paguen más lo que más ganan. No es que el resto no pague.
porque las reformas que hemos tenido regularmente son recesivas, que paga más el que menos tiene, que es la población, por los impuestos al consumo y cosas por el estilo. O sea, quiero con esto terminar diciendo, este es un momento difícil para el gobierno, para el país y para la oposición. Porque los que están en la oposición, Atahualpa, y los amigos televidentes, no pueden parecer como aprovechados de la desgracia de los demás. Sí. Pero el gobierno sabe que ha punchado duro a la oposición y que la oposición va a aprovechar el momento en que el gobierno esté en un punto de debilidad. ¿O no es así? ¿O se van a hacer compadres ahora? ¿Van a hacer una reunión para salir compadres de 2 sacramentos? Lo ideal fuera que se pensara en el país, ciertamente. Yo creo que en el país hay que pensar siempre. Eso es lo ideal. Que, bueno, la intención... Pensé en el país nada más un momento de angustia, siempre. La intención pudo haber sido esa que tú señalas, de buena fe. Mira, vamos a elaborar entre todos un proyecto, porque lo que se hace hoy beneficia al que llega mañana, que es lo que aquí no se ha entendido. Aquí se ha apostado todo el tiempo a que el gobierno de turno le vaya mal para yo llegar al poder. No que lo haga bien para yo, cuando yo llegue al poder, porque ya tenemos una limitación constitucional para la figura presidencial o la candidatura presidencial. El tema de la reelección siempre fue uno de los temas que pesó mucho con el caso de los proyectos a largo plazo. Entonces, ¿a qué se ha apostado siempre? A que el gobierno de turno le vaya mal, porque si le va mal, a mí me va bien en las elecciones. ¿Y qué es la oposición de la oposición? Pero que agarrarle la falla al que está gobernando. Lo ideal fuera pensar en que los gobiernos le vaya bien y yo, cuando llegue al gobierno, encontrarme con un país estable y que a todos nos vaya bien. Pero eso no para que me beneficie a mí políticamente, que le vaya bien al gobierno, porque si le va mal al gobierno, le va mal al país. Atahualpa, entonces no hay oposición. Entonces porque si yo coincido con el gobierno pensando que el país le va a ir bien, no hay oposición. No es que no haya oposición, es que es una visión de país. Cuando tú vayas a competir en unas elecciones, tú tienes que venir con ideas nuevas, ofrecerme a mí cosas que no se ha hecho en este gobierno, planes, o sea, proyectos que están ahí en carpeta que son realizables, pero no sobre la base de que le fue mal al gobierno de turno y hay que generar una salida de ese partido, de ese gobierno en el ejercicio del poder. Pero esa es la democracia. Tú votas por alguien, sea ahora de los que pasaron o de los que vengan. Tú votas contra el que lo hizo mal y en favor del que tiene una propuesta. No, tú votas en contra del que está, no a favor del que llega. Pero es que los que llegaron hicieron lo mismo. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Sí, pero Atahualpa, pero es que cuando tú quieres llegar, tú aplicas la lógica de la política, pero cuando tú estás ahí, tú quieres que la oposición piense así. No va a pasar, no va a pasar. Lo que eso nos es estamos como quejando, Atahualpa, es que eso no pasa, porque ¿qué ocurre? Si tú no lo hiciste cuando tú eras oposición, ¿por qué me la pides a mí? Pero si tú no lo hiciste cuando eras gobierno, porque hay una situación que se da en el país. Todo el que está aspirando ahora, todos los partidos que están aspirando, los partidos mayoritarios, todos han sido gobierno. Sí. El PLD, la Fuerza del Pueblo, ha sido gobierno porque Leonel Fernández tuvo 3 periodos. Claro. Yo no estoy marcando la diferencia. A mí se me parece eso cuando alguien está por conquistar a una mujer y esa mujer tiene una pareja. Y ese, en vez de tratar de conquistarla por mérito propio, empieza a desacreditar a la pareja de la mujer con la mujer. Entonces, te lo voy a hacer de la política. Hablar mal del hombre, pero yo no te tengo interés. El interés mío es que tú seas feliz. En la República Dominicana, el interés mío es que los dominicanos vivan bien, que todo eso. Pero conquístame con méritos propios. No hablando mal de la pareja. Si vamos a sublimizar una relación entre políticos, estamos haciendo un ejercicio casi de poesía. No me pidas que no te haga lo que tú me hiciste a mí. Esa es la lógica. Por eso es que cuando tú tienes la oportunidad, debes hacer propuestas positivas. Por eso estamos como Pero estamos. Si tú le entraste a dos manos a una gente, y no me estoy refiriendo al actual gobierno que lo hizo, lo han hecho todo. Entonces esas son las reglas.
No le pida a los enemigos que se den un beso, porque no es verdad que se lo dan. Ahora, yo quiero caer en otro sitio, eso con los políticos. Pero nosotros tenemos un sector empresarial. ¿Qué está proponiendo el CONEC? El sector privado sugiere medidas al gobierno para enfrentar crisis. El CONEC llama a focalizar subsidios, reorientar gastos y facilitar inversiones privadas. Tú le estás cogiendo el hilo. Adelante. Está bien, adelante. y yo le pregunto, no, espérate, Atahualpa. Y yo le pregunto a ellos, ¿y ustedes qué van a dar? Es lo que yo quiero preguntar. Está bien, ustedes le piden al gobierno que deje de darle lo que reparte el gobierno. Este es un país de pobres. Los gobiernos siempre se dan un barniz de que han sacado qué sé yo cuánto de la pobreza. Pero cuando caen los aguaceros, cuando hay inundaciones, lo único que tú ves es pobre a dos manos. Pobre a dos manos. Es más, cada día yo veo más barrios pobres. Yo no sé si es que yo veo bien. Y mira que yo me operé de la vista y veo bien. Yo lo que veo es pobre. Y una clase media que se queja de que todos los impuestos y todo le cae a la clase media. Eso es lo que uno ve, que hay una injusticia. Pero ¿qué es lo que dice el CONEC? El CONEC llama a focalizar subsidios, reorientar gastos y facilitar inversiones privadas. Y darle, ok, a lo demás tú le quitas, pero a la inversión privada tú le das facilidad. Yo vuelvo y pregunto, ajá, ¿y ustedes qué dan en medio de esta crisis? ¿Qué van a poner en medio de esta crisis? Porque todos nos vamos a sacrificar. Y ahí te lo saqué del área privada. Mira el otro escenario ahí. ¿Tú sabes qué pasó con los países que se desarrollaron? Que los sectores económicamente productivos se habían cebado de cualquier manera, interviniendo otro país, conquista, lo que fuera. Pero llegó un momento que ellos dijeron, si no le ponemos regla a esto, el país no va a ninguna parte. Averíguate cómo es la seguridad social de esos países desarrollados, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos, si las leyes se cumplen o no se cumplen, todas. Pero mientras aquí, sea político o sea empresario, cada quien está consumando y el pueblo lo único que esté esperando el tablazo, así sí no vamos a llegar a ninguna parte. Nos vamos a publicidad un momentito. Sí, cuando regresemos, una situación que está afectando a los adquirientes de viviendas en edificios de multipisos. Y los aguaceros que han caído en las últimas semanas han puesto de manifiesto un grave dolor de cabeza. Por favor, quédese con nosotros en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión con cobertura nacional. De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás.
una sencilla, una aquí estoy nada más. Y 1,000,000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana.
Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Bueno, señores, en este bloque de cierre de Mañana Boreal, poeta, yo quiero que usted me permita abordar esto porque es un problema que se pone de manifiesto cuando caen las lluvias. Sobre todo cuando la gente empieza a quejarse. Aquí se ha puesto de moda, por razones de aprovechamiento de espacio, el tema de los parqueos soterrados en los edificios multipisos de apartamentos y también de plazas comerciales. Ya el tener un parqueo abierto no es negocio, entonces se hacen parqueos con diferentes niveles, claro, o en diferentes niveles, ya sea soterrados o ya sea en la superficie. En la superficie no hay ningún problema. En el caso de los edificios de apartamentos y de plazas, hay un aspecto que no se ha tomado en cuenta a la hora de la aprobación por parte de los ayuntamientos y de las instituciones que intervienen en la permisología para la construcción. Y es si se prepara
el drenaje de las aguas que caen para que no entren a los parqueos soterrados. Entonces, ahora nos hemos dado cuenta de que como no hay esa capacidad de absorción de las lluvias que caen y no hay la capacidad de drenaje, por otro lado, o sea, cuando yo hablo de absorción, es del terreno libre que antes había en los cerros de Gurabo, que había aquí en la Trinitaria, todo eso está encementado. La capacidad, la porosidad para absorber el agua ya no existe, el agua que cae corre. Y busca el lugar más bajo. Exactamente, entonces, ¿qué está resultando? Lo mismo en la capital. En la capital usted tiene un suelo calizo en su mayoría, que tiene mucha porosidad, pero esa porosidad ya no existe porque todo se ha urbanizado, todo se ha encementado, todo se ha entalviado, como dice la gente, al RC2, está cubierto y el agua ya no tiene por dónde filtrar. Y aquí en Santiago está pasando lo mismo. Entonces la capacidad de drenaje no ha sido aumentada para captar y dirigir esas aguas que caen. ¿Y dónde van esas aguas? Cuando caen aquí, en la calle, sobrepasa la capacidad del contén y entra a los parqueos soterrados. Y un fenómeno que nosotros veíamos, por ejemplo, en Miami o en Estados Unidos, en algunas ciudades y en Europa, pero sobre todo aquí tenía un mercado que era aprovechable y de engaño, que eran los famosos carros ahogados. Aquí hay mucho de eso. No lo veíamos aquí, carros ahogados en nuestro propio territorio. Ahora, en subastas en Estados Unidos, sí ponían estos carros con un precio de oportunidad y usted los adquiría sabiendo que era un carro ahogado. Aquí se da ya esa situación y ustedes lo han visto. Miren, estas son imágenes de aquí, ¿verdad? Sí. Que los carros, el agua se los lleva, los ahoga, los inunda, y esto evidentemente que hace que se pierda el valor, una buena parte del valor de vehículo. Sí. Son carros de salvamento, en Estados Unidos le llaman carros de salvamento, que terminan con algunos daños y se recuperan, pero ya tienen una condición. Miren lo que está pasando en la República Dominicana. Sí. Pero entonces esto está afectando también a los que compraron apartamentos que por no regular a través de la permisología que esa zona garantice que tendrá un buen drenaje o que el nivel, por mucho que se quiera, usted no puede sobrepasar el nivel del contén. Cuando las aguas suben ese nivel, como dice la famosa frase, es para adentro que va. ¿Y qué se genera? Ahogamientos de vehículos en los parqueos soterrados. Sin que mencionemos para nada, el que encargado de exigir que se cumplan ciertas normas sea totalmente honesto y no se acoja a nada, porque llama la atención que los que no somos expertos en eso vemos esa realidad desde que se está construyendo. Y resulta que entonces cuando usted tiene esa situación, que usted adquirió un inmueble, un apartamento, que es una inversión para toda la vida, que yo casi he llegado a la conclusión que comprar un apartamento no es negocio, porque usted sigue pagando una renta de por vida por el asunto de mantenimiento. Y aquí hay gente que está pagando, claro, si está pagando esa cantidad es porque sus ingresos son altos, pero están pagando 28,000, 25,000, 30,000 pesos de mantenimiento. O sea, usted tiene el alquiler de 2 viviendas de bajo costo para mantenimiento del apartamento, pero si usted compró un apartamento de 45 millones de pesos, se supone que usted tiene, o de 50 millones, eso no le hace que usted tiene para pagar el mantenimiento. Pero resulta que usted hizo esa inversión de 30 a 35 millones de pesos, el parqueo soterrado, todo muy bien, con puerta electrónica, control, todas esas cosas, pero cuando viene un aguacero, la capacidad de drenaje del agua no es suficiente en esa zona
y a usted se le inundó el parqueo soterrado y su Mercedes-Benz o su Jeepeta termina ahogada en el parqueo. Atahualpa, ahí no hay ninguna garantía del constructor, no hay a quien reclamarle. Hay un sistema, por eso los asuntos del cambio climático hay que cogerlo con seriedad. Que hay residenciales de ese tipo donde tienen 1 y hasta 2 niveles de parqueo, pero tienen unas bombas que se activan desde que le llega agua, se activan, pero eso es para una capacidad determinada, para mantener las condiciones. Pero cuando la calle viene de lado y lado de agua, a 1 metro de altura, dígame usted qué bombitas de las que están en esos residenciales ahogan la bomba. La bomba sale corriendo. Óigame, mira, señores, nosotros estamos lejos de tener un país con un mínimo de organización. No es perfecto. Y es solo cuestión de, como tú dices, organizarse y de establecer reglas claras. ¿Por dónde usted va a sacar o a drenar esa agua? Tú mencionas las bombas esas que pueden funcionar. Yo creo que tal vez un 2% de los edificios tienen esa prevención. Entonces, todo esto está porque ellos afectando. parten de un murito un poquito, o sea, la entrada, el terraplén lo ponen un poquito más elevado, pero eso no va a ser suficiente. Bueno. Así es que si usted compró un edificio de eso y su parqueo le quedó abajo, usted sabe que de que se nubla, tiene que sacar el vehículo para otro lado. Esa es la mejor reclamo. Entonces, después que usted hizo una inversión para tener que andar huyendo, y esa clase media de ese nivel alto, que vive más viajando que otra cosa, allá se entera usted que se inundó el edificio. Se le ahogó el edificio, el carro suyo. Bueno, señor, vamos a despedir mañana a Boreal y venimos en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana. Venimos en un momentito. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.